Tenemos que tener el criterio de que es para confirmar un diagnóstico o descartar un diagnóstico. Para eso no sirve un método complementario. Lo otro que tiene que poner en la balanza es: ¿tiene riesgo o no tiene riesgo para el paciente? Debemos entender un poco la primera tarea que hemos hecho, la ley 31, donde son el consentimiento informado. Yo tengo que decirle al paciente: si va a sacar sangre, que se va a doler, un pinchazo, si voy a hacer una radiografía, riesgo de radiación. Entonces, ahí, cuando definimos, ¿vale la pena hacerlo? ¿Va a continuar un diagnóstico? Entonces, el riesgo versus el beneficio. Hoy hay una tendencia a nivel global de la medicina basada en evidencia, pero a la vez una medicina defensiva. Muchos estudios se piden sin justificarlo, simplemente porque tenemos que hacerlo. Y lo otro que entra en juego es la parte comercial. Ustedes van a ver que cuando sean médicos van a venir de laboratorio A, B o Z, que va a ofrecer un porcentaje por cada análisis que solicitan. A veces uno se pregunta: ¿será que lo estoy pidiendo porque lo necesito o estoy pensando en el beneficio que va a tener? Ese método complementario comienza con una orden. Esa orden vamos a colocar siempre el efecto. ¿Qué significa registration description? Comenzamos colocando el nombre del paciente. Si no tiene nombre, vamos a poner NN. Y algo que tengo que tener en cuenta es que una orden, por ejemplo, de un hemograma, no va a ser lo mismo para una radiografía o una tomografía. Y hay que, cuando estén haciendo la orden, por favor, separe todo lo que va a un gabinete en una orden y lo para otro gabinete en otra orden. No lo hacemos juntos. La única parte que hacemos juntos es cuando está en la indicación médica. Pero una orden de radiografía tiene que ser independiente de la tomografía del laboratorio. Coloco la orden de lo que necesito, firmo, coloco el nombre de la firma y pongo la fecha, ya sea acá o acá, dependiendo. De nada sirve que nosotros coloquemos en la indicación médica radiografía, y si no le doy la orden, ¿cómo se lo va a realizar? Entonces, con esa característica, cuando estamos viendo lo que le vamos a preguntar al paciente, y estamos con las consideraciones de que es la ley 31-31, otro de los elementos que vamos a tomar en cuenta es invasivo o no invasivo. Cuando hablamos de invasivo, estamos pensando en que de alguna manera tiene un riesgo para el paciente. ¿Ok? Y son múltiples los estudios que vamos a solicitar. Va a depender de qué están buscando. Para el examen de los tumores no son lo suficiente una radiografía o una imagen. También tenemos que considerar las otras pruebas que nos indican, ya sea si hay un cuadro inflamatorio, si hay un cuadro infeccioso o si tenemos un proceso público inflamatorio. Cuando hablamos de inmunología, cuando hablamos de pulmón, el estándar de oro de imágenes es la radiografía. La radiografía no es una imagen, la práctica, tenemos que aprender a ver imágenes, no hay otra asignatura donde desarrollemos la práctica, así que
vamos a hacer clases exclusivas para poder entender esto que valió el premio Nobel a los contra Freud, que también la radiografía se conoce como estudio del Nobel. Gracias a los rayos X, aunque no los vemos, pero son rayos que atraviesan los cuerpos y dan diferentes sombras. Estas sombras las conocemos como una escala de grises que va de lo que es lo más oscuro a lo más claro. Tenemos 4 sombras que son naturales: aérea, oleoso, agua, calcio, y una que es externa, que es común encontrarla, son la densidad mental. Cuando vamos a interpretar una radiografía, tenemos que recordar lo que aprendimos de anatomía, como es la forma, el cuerpo, hueso, órgano, para que podamos reconocer la sombra, por ejemplo, de la silueta cardíaca o la sombra de la clavícula. Entonces, con esa característica de esta sombra, vamos a empezar a reconocer los diferentes infiltrados. Y esta radiografía, nuestro cerebro lo hace en menos de un segundo, la mitad de un segundo. Primeramente tiene que evaluarse las características técnicas. Estas características técnicas, que si no las tomamos en cuenta, puede ser una mala interpretación. Un filtrado lo podemos confundir con una rama vascular y pensar que está en nódulos. Entonces, pasan las características técnicas primero. Vamos a ver si se trata de un niño, de un adulto, de un anciano. Si es una persona mayor, podemos diferenciar si es hombre o mujer, y podemos determinar inclusive su edad ósea, tratando de ver el grosor de la cortical o los núcleos de crecimiento del paciente esperado. Estas características de la radiografía, por ejemplo, la penetración, podemos pensar que en una placa blanda, a poco penetrada, podemos pensar que se trata del medio común, por las características de los infiltrados. Cuando tenemos en la clase práctica, va a ser más fácil comprender lo que estoy tratando de decir, en la cual vamos a reconocer lo que son infiltrados a lo que son las sombras normales de la arteria, la vena, el tronco, la madre, los bronquios, la aorta, o sea, todos los órganos que si no lo sabemos interpretar, lo podemos confundir con una técnica que aparentemente la vemos muy penetrada porque vemos los pulmones bastante negros, con esta otra, ahí podemos decir que está muy penetrada. Pero si nos damos cuenta que las características de los cuerpos vertebrales no son visibles, por lo tanto no son penetradas, aquí está utilizado. Entonces, sabiendo reconocer las diferentes características de lo que es aire, donde hay aire, tráquea, bronquio y los alveolos, es lo único que podemos ver negro. Y de ahí, los órganos vamos a ver dependiendo de nosotros, por ejemplo, la pleura no se ve con la radiografía, porque a no ser que esté cruzada por una enfermedad. Pero si el corazón, por lo menos el vaso, lo podemos visualizar. Entonces, primero, cuando vamos a ver la radiografía, lo primero que tenemos que hacer es interpretar las características de él. Y para ver una radiografía, necesitamos primero, bueno, ahora con la tecnología tal vez ya va a tener un museo, un microscopio, donde se proyecta la luz y podemos ver a través de la placa. Ya hoy la tendencia es que ya no hay microscopio, porque la mayoría de las imágenes nos están mirando en un relatividad. Le dan un clic, lo hace con el teléfono, con el computador, con la tablet, y está mirando. Ya ni siquiera necesitas una lupa para hacer ahora el zoom. Pero normalmente en provincias probablemente le van a seguir entregando las láminas con las cuales no se van a necesitar de un microscopio para visualizarlo. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo
a la presencia de estas sombras normales, podemos definir si se trata de un paciente que está sentado, acostado de pie. Y debemos recordar que cuando la proyección AP en un paciente sentado o acostado, vamos a tener un incremento del área cardíaca, lo que nos da una pseudocardiomegalia. De ahí la importancia de reconocer si el paciente está sentado o acostado. Simplemente tenemos que buscar la sombra aérea del estómago, la tuya gástrica famosa, si no hay, está de pie. Y lo otro que lo orienta es habitualmente ver la escápula. Normalmente la escápula, cuando está por fuera, en una proyección posterior, y el paciente generalmente se hace de pie. Rarísimo es cuando va a ver una pelea en un paciente acostado. Es que nosotros vamos a tomar en cuenta que cuando pedimos la orden B, nombre del paciente, ¿qué es la biografía de todas? Eso lo vamos a ver en la práctica, cuando vamos al hospital, vamos a entrar al gabinete donde se hace la radiografía. Y la radiografía no es más que una radiografía tomada de pie, una proyección PA en inspiración profunda a una distancia de 1,80. Esa es el estándar. Pero van a ver ustedes que con la práctica ya todos los médicos no escribimos en la radiografía, simplemente ponemos X torapea, que hace resume técnico como lo que vamos a hacer. Pero necesitamos tenerlo claro porque en algunas condiciones tenemos que hacer algunas proyecciones especiales. Por ejemplo, una lordóptica, por ejemplo, una oblicua, por ejemplo, una lateral, cuando queramos visualizar mejor algunos otros. Esto en la práctica lo vamos a desarrollar y lo vamos a poder entender mejor. Entonces, recuerden, para poder leer una radiografía, primero nos aseguramos que las características técnicas sean apropiadas, porque si no está bien tomada, puede tomar una mala impresión. Lo ideal es que toda imagen de cualquier método debe tener un informe por el especialista, pero ese informe no lo dan de manera inmediata. Entonces, todo médico debe saber, porque en ocasiones se confunde el informe de un paciente que da por otro, y si no lo saben leer, van a tener dificultades con el diagnóstico y a veces con la terapéutica, porque en ocasiones tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico en el tórax, ya sea en un tórax tenemos que sacar ese aire, o cuando hay un derrame, o cuando hay un si no lo tenemos de manera apropiada, podemos confundir. ¿Sí? Los puntos de referencia que vamos a ver primeramente son los puntos anatómicos. A, E, la potencia espinosa, C, clavícula, todos los estos ya lo sabemos de memoria. La primera clase hicimos un poco de repaso de anatomía, entonces me imagino que deben haber pasado para que puedan reconocer los diferentes órganos. Obviamente que un tórax no es muy difícil en lo macro, o sea, hablamos de lo micro, tenemos que saber cuál es la vena cava, cuál es el tronco de la arteria pulmonar derecha, con el izquierda. Entonces, en general, cuando yo miro la radiografía de frente, todo lo que está a la derecha de mi mano corresponde al lado izquierdo del paciente. Todo lo que está a mi mano izquierda corresponde al lado derecho del paciente. Siempre y cuando la coloquemos la placa de una manera apropiada. Una placa lateral nos va a permitir ver si la lesión es anterior o es posterior. Es más difícil de saber si es derecho o izquierda, normalmente podemos ubicar la sombra, pero necesitamos tener un poquito más de experticia para darnos cuenta si este es el diafragma derecho o el diafragma izquierdo. De ahí que cuando pedimos una lateral, la finalidad es simplemente de ver si la lesión está anterior o está posterior. No importa que se haga derecha o izquierda o lateral, vamos a reconocer con seguridad que está en el poder. De ahí que cuando vamos a interpretar la radiografía y lo hagamos de manera práctica, lo que tenemos que hacer es primero leer como aprendimos a leer un cuaderno. Vamos a ir de izquierda a derecha y vamos a ir de afuera hacia adentro. Hay algunos libros que lo hacen a la inversa, hay diferentes técnicas, si lo ves de un libro europeo, lo ves de un libro americano. De ahí que
Da lo mismo el orden. Lo importante es que hagan una secuencia. Porque yo les recomiendo que tenemos una tendencia a leer izquierda a derecha, puedo comenzar izquierda a derecha. Y a mí me gusta de abajo hacia arriba, si doy una vuelta. Empiezo de derecha allá porque empieza de arriba hacia abajo. El orden de los es indiferente. ¿Sí? Pero ¿por qué me gusta a mí, digamos, de afuera hacia adentro? Porque hay lesiones que están relacionadas con el pulmón. Puede ser que las pases y muy directo a ver el parénquima pulmonar. Por ejemplo, si hay una perforación de una pleura, vamos a tener un neumotórax. Y si no miro el detalle de acá, en parte blanda, lesiones aéreas, son enfisema subcutáneo, va a ser más difícil reconocer. Entonces, siempre, después que aprendí las características técnicas, tiene una marca a la derecha, está simétrica, no está rotada, está en una proyección AP, está en inspiración profunda y está de pie, ahora veo qué lesiones hay. Entonces, vamos a leer primero el tórax derecho, después el tórax izquierdo y luego leemos lo que está en el medio punto. De igual manera, los órganos, para poder reconocer el esófago en la placa anterior o posterior no va a ser fácil, pero sí en la posterior, en la lateral, podemos ver por qué quién está adelante, la tráquea o el esófago. Sabemos que la anatomía, la tráquea está adelante. Por lo tanto, una sombra aérea va a corresponder a la tráquea y la otra sombra aérea que está por detrás, si le da la columna, va a corresponder al esófago. Hay que, cuando empezamos a leer, tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre lo normal y lo anormal. Esta es una parte normal. Y ahí lo anormal, ¿cómo lo reconocemos? Con las diferentes sombras. Las sombras las vamos a llamar infiltrados. Los infiltrados, por supuesto, pueden ser micronodulares, pueden ser lunar o pueden ser masa. La forma de redondeada que tiene densidad blanca, densidad líquida, generalmente reconocemos que rodean a los alveolos. Estos alveolos, cuando se llenan de líquido, por ejemplo, en el mismo pulmón o un caso, vamos a ver que son blanquecinos. Y esos infiltrados los vamos a reconocer mejor en la práctica. Vamos a ver diferentes tipos de radiografía para que mañana, cuando estemos avanzando en anatomía, acceso o cualquier patología, ustedes pueden reconocer. Así como hablamos de vectores, los clasificamos en secus y under, también los infiltrados los vamos a clasificar en infiltrados micronodulares o infiltrados intersticiales. Los intersticiales son de manera lineal, pueden ser verticales, horizontales, oblicuos, o tener imágenes caprichosas, por ejemplo, una mancha de abeja, o por ejemplo, las pulgas, las cavernas. Esto es lo que tenemos que considerar. Y ese tipo de infiltrado, yo haciendo, ¿cómo van a diferenciar si se trata de una neumonía o se trata de una atelectasia? Ambas las clínicas similares, ambas la fiebre, a la ocultación muy similar, pero en las placas sí vamos a poder diferenciar cuando tengamos un programa. Bronquio, ¿cómo se ve el bronquio? ¿Qué color lleva? Es aire, si lleva aire, lo vamos a ver negro. Entonces, si vemos una imagen blanca, un caballo blanco, muy interesante, una imagen con camino negro, a eso. Cuando lo veamos en la placa, lo vamos a ver mejor. Y luego lo que tenemos que hacer es visualizar cómo está la circulación. Ahí tenemos que ver el sentido, vamos primero del lado derecho, vamos a ver el vaso, si hay alguna deformación en esa línea, los vasos tienen la posibilidad de un cambio, los ganglios normalmente no se ven en la radiografía, pero sí la que empuje a los órganos vecinos lo podemos reconocer. Después que veamos esto, vemos los vasos que salen y tenemos que reconocer la anatomía. Cava, pulmonar, aorta, la aorta la reconocemos por el callado, vamos a ver la aorta ascendente, la aorta descendente, y en el medio intestino izquierdo, habitualmente utilizamos 4 arcos. Primer arco, segundo arco que corresponde al callado de la aorta, generalmente el callado de la aorta corresponde al ángulo del piso, todos se agarran a nivel de
el manual externo va a pensar que como una bolita, ese es nuestro ángulo de luz, este es el punto de referencia. El punto de referencia anatómico nos van a servir para ver el lóbulo superior y por ejemplo la base anterior de los segmentos. Entonces, ubicándonos con la sombra, la ubicación del resultado, vamos a poder pensar si la lesión está en los vértices, voy a pensar en que es más aeróbico. Si podamos ver en la base, voy a pensar que hay que son menos aeróbicos que más probablemente aeróbicos. Porque la cantidad de flujo de oxígeno no es lo mismo en la parte superior que en la base. Cuando miramos la silueta cardíaca, vamos a reconocer también algunos signos, como el signo de la silueta. Normalmente el corazón lo tenemos que rezar, así como estamos viendo, el intestino derecho, la columna derecha, el ventrículo derecho. Y si se fijan, primer arco, segundo arco, tercer arco, el ventrículo ventrículo izquierdo, pueden ver la silueta, pero no se ve como el paradigma. Este es el signo de la silueta. Entonces aquí uno sabe que la lesión es anterior. ¿Por qué es anterior? Porque la otra es AP. Y si es AP, primero está llegando la sombra. Si fuera primero la sombra de la condensación de la neumonía con el lado izquierdo, tendría que haber volado la silueta cardíaca. Pero como primero la luz del radio le da al corazón, proyecta primero la sombra del corazón por encima de la decondensación. Cuando no tenemos mucha práctica, ¿qué hacemos? Radiografía total. Lateral, voy a ver si está delante o atrás. Y bueno, cuando estamos viendo las diferentes fases o clasificaciones, vamos a ver qué tenemos que reconocer. Lesiones anormales. ¿Cuáles son las lesiones anormales? Los infiltrados. ¿Qué tipo de infiltrados? Cuando se contesta, cuando tenemos neumonía. Cuando hay un tapón de moco, cuando hay un tumor, que hay un blanco. ¿Por qué? Porque hay una percacia. No está llegando aire. Si no llega aire, no llega el proyecto. Solo durante una cabeza la vamos a diferenciar entre un acceso a ambas habitaciones, pero la otra tiene un nivel de líquido, o bien una bulla, o bien microcavitaciones, o ausencia de parénquima pulmonar, o neumotórax, o un derrame. No es patología, pero les aseguro de que si haces su manera práctica, vamos a decir, no van a tener problemas en reconocerlo. Porque esto no es tanto los libros de teoría, esto lo es humano con las manos y las manos. Hay que, de acuerdo a esa lectura que damos, nosotros en la práctica además lo vamos a dibujar para que vamos reconociendo y vamos recordando qué es un infiltrado, por su forma, por su tamaño, lo voy a medir. Y otro elemento que necesitamos para interpretar una radiografía es una regla. ¿Para qué? Para sacar el índice cardiotorácico. Ya llevaron en cardiología, cuando hay una cardiomegalia, una radiografía o un electrocardiograma, podemos reconocer. Pero en el coche no pedimos. Ahí que vamos a hacer el índice cardiotorácico en una fórmula que es A más B sobre C. Valor de A, podría pedir una línea horizontal, una base, una parte más ancha del lado derecho y otra línea, una parte más ancha del lado izquierdo. A, entre B y entre C. Un índice menor de 0,50 nos va a indicar que estamos frente a una enfermedad. Entonces, a medida que vamos viendo la patología, vamos midiendo los pacientes, vamos a ir reconociendo imágenes que nos van a orientar. Recuerden, una radiografía no sirve para confirmar el diagnóstico, porque hay situaciones en que tenemos un paciente, miren, les doy un ejemplo. Paciente con dificultad para respirar, dolor que tiene apnea, frecuencia respiratoria aumentada, vacuna, todo parece normal, no tiene ningún estresor. Entonces, uno puede pensar, ¿por qué está respirando más? ¿Será que está acidótico? Si tuviera un problema pulmonar, yo lo hubiera detectado con el doctor. Pero hay situaciones como la tuberculosis biliar, por ejemplo, en la micosis, donde no escuchas nada, hay momentos que pasa, pero todo lo que debe estar con las vidas. Entonces, te sirve para el diagnóstico
y también se sirve para ver la evolución de los pacientes. Por ejemplo, acá tenemos un duplicado a nivel de un patrón típico de una neumonía ambulatoria, de neumococo, que es muy típico porque está afectando un glóbulo y no afecta el glóbulo superior. Entonces, cuando estamos con este paciente, aquí vemos, como les decía, fíjense, todo esto blanco, la ansiedad agua, pero dentro de eso tenemos una imagen de un camino bloqueo. Eso es lo que llamamos de doctorado. A eso estamos confirmando la posibilidad de una neumonía. Entonces, la radiografía de control, a los 7 días de tratamiento, le voy a hacer una radiografía, como le hago. Si el paciente está bien, ya no está haciendo fiebre, no oculto, pues probablemente no necesito hacer una radiografía, porque en ocasiones tenemos que ahorrar los 60 o los 100 o los 200 dependiendo de se lo haga para el medicamento del paciente. No siempre los pacientes tienen recursos ni tienen seguro. Aunque la norma es que no me importa si tiene o no tiene, yo tengo que pedirlo. Porque si no lo pido, después me demandan, porque es un inicio control. Entonces, ahí lo dejo en consideración. Pero lamentablemente la tendencia que estamos teniendo ahora, en la parte económica, muchos pacientes faltan recursos y uno dice, necesito confirmar o le doy paso receta. Y en la ley le preguntamos al paciente, dígame usted, ¿tiene la otra receta? Porque eso puede ser hasta el que un trabajo. Si no tienes la confianza y has hecho una buena análisis y la parte psicosocial te das cuenta que el paciente está preocupado porque no tiene trabajo, tiene deuda, etcétera, etcétera, no necesito preguntarle si tiene dinero o no tiene dinero. Entonces, dentro complementario, no solamente en radiografía, nos sirve, recuerdo, para confirmar los diagnósticos, para ver una evolución. Pero en ocasiones la evolución no la va a estar seguida si necesitan avanzar la tratamiento. Aquí uno puede pensar que estamos en un proceso oncológico, pero si miramos la técnica, está mal, porque la placa está muy blanda. Fíjense que no podemos ver branquial, no podemos ver su vuelta de la vértebra. Entonces, es una placa blanda que no sé si tiene una neumonía o una neumonía de la placa para que se vea mejor. Y en ocasiones no podemos repetirla. ¿En qué caso? Cuando tiene un paciente hospitalizado que no puede llevar al gabinete, eso tiene que hacerlo con una radiografía portátil. Y los equipos portátiles no tienen la misma potencia que un equipo profesional, pero si tienen un paciente luminoso. ¿Y la placa está normal o no normal? Difícil de diferenciarlo cuando la técnica no puede observar. Pero cuando vean su práctica, van a reconocer que aquí algo llama la atención. Porque si es correcto, la marca no está mostrando el lado derecho, la silueta cardíaca y debería reflejar. Porque era muy bien de ese lado. Y lo veo todo. Y no hay que la placa esté quemada. Si ustedes se miran, podemos verla, lo podemos vertebrar. Entonces aquí vamos a ver una patología que se ve todo negro cuando se realiza el problema. Ahora, entonces, esto se convierte como un palo y comienza a imputar todo lo que es el objetivo. Esta silueta que está acá está muy claro. Probablemente con esta imagen no se vea muy claro, precisamente de lejos. Por eso aquí en la práctica vamos a ver. Y la práctica de imagen no la vamos a hacer en los hospitales, porque son demasiado ustedes. Vamos a hacer solo las imágenes. Cuando ya tenemos imágenes, pues vamos a hacer, ya veré cómo hacer la redacción, la cantidad que son ustedes, pero lo vamos a lograr. Pero sí con visual, porque para poder ver una radiografía, ustedes tienen que dar una distancia de 30 centímetros. Si en el examen yo los veo a ustedes leyendo la fotografía en negatoscopio a un metro, ahora mismo saben leer la fotografía, porque los grandes lo van a poder ver. Pero la visión es pequeña, por eso es que tenemos que estar a una distancia de 30 centímetros y con un alumno para poder encontrar. Porque no es muchísimo cuando el paciente y el niño de enfermedad avanzada. Lo ideal es que está bastante de enfermedad avanzada, una tuberculosis, porque una vez que influye, ya no tiene el tumor. Por eso es que se recomienda, no lo dejan agarrar en el alumno. Entonces, ¿cómo hago para meter? Son 25 de promedio con grupo?
¿Cómo hago para poner a 25 personas detrás mío y darle una radiografía de esto? No se puede. Hay que, lo mismo en la tomografía, entonces la radiografía y tomografía la vamos a hacer virtual, porque es más fácil, te van a estar a radicar los 30 centímetros de su monitor, entonces su celular, y van a poder ver el celular. Entonces, cuando estamos viendo las diferentes sombras, entonces, en resumen, para ver una radiografía, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay que conocer la técnica. Si la placa está informada, no existe elemento de las marcas, simetría, rotación, concentración, intensidad del par, proyección y posición. Esto vamos a volver a poner en la práctica, porque van a entrar los ecos, su radiografía y son ecos, van a estar diciendo, esto es esto. Así que no hay que, ¿sí? Esto es lo que decía, esta técnica mala, porque está mal tomada, la placa es muy blanda, pero la que está la técnica es, esos son microgrados, porque no son chiquitos, decimos micronodular. Esto es el tuberculosis mundial, o si fuera un paciente con HIV, sería una cosa común que es después de esto, corre el paciente, no encuentra ninguno que diga normal. Lo que es el médico, te dice que le falta aire, pero no apunta nada. Entonces, a veces, si no tiene un criterio, a veces se le sorprende con lo que está colgando. Hay que mirar otro elemento que nos ayuda para poder explorar mejor es lo contrario. La radiografía utiliza dos contrarios. Si lo que queremos es ver circulación, ahí vamos a usar yodo. El yodo es como agua, una colita de agua destilada, pero cuando lo colocan es la opaco, podemos usarlo en todo. Lo vamos a ver en la práctica, cuando especialmente en cardiología de haber visto el cateterismo, cómo se hace el cateterismo, con equipo rayo X se le pone un contrato y podemos ver la circulación. Igual en la circulación pulmonar, para confirmar o descartar un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Y el otro constante es el bario. Casi ya no se usa en neumología el bario, más se usa para esófago, para el último de la forma, o sea, pensando en el esófago, por Chagas, por ejemplo, o quiere ver si no hay una estenosis en el fígado, o por un colupoenema. En cambio, antes llenábamos con varios bronquios para ver la forma de los bronquios, pero es demasiado incómodo para el paciente que está metiendo líquido, primer grado o otro. Hoy, con la topografía, ya no necesitamos hacer topografía, pero tienen que conocer que una radiografía usa dos contrastes, el yodo y el bario. Ahora, la radiografía ha avanzado. Ya no necesitamos ver con rayos X en una placa, ahora lo podemos ver dinámico, como es la fluoroscopía. La fluoroscopía ahora ha llegado a la fluoroscopía digital, que ustedes lo van a ver en el hospital cuando el primer quirófano, los traumatólogos están viendo dónde está yendo el clavo, o los cirujanos están metiendo contraste para ver si la vía meridiana está despejada. Entonces, la avance es una de las grandes ventajas que se tienen con los rayos X de su evolución. Entonces, crearon una radiografía accidentalmente en la práctica que lo voy a comentar. El siguiente paso fue la fluoroscopía. Y el siguiente paso ha sido la tomografía. Los rayos X con la tomografía, hoy está con alta resolución, 64 cortes de cuidado, por ejemplo, el último tomógrafo. Estos rayos X nos permiten ver lesiones hasta de menos de medio centímetro. Entonces, la gran ventaja de los rayos X utilizando una tomografía es que
la puedes ver en diferentes formas, ya sea en una proyección frontal o coronal, una forma lateral o sagital o una forma axial. Y peor si combinas con los contrastes. ¿Los rayos X son invasivos o no son invasivos? ¿Qué opinan? ¿Hay riesgo para la persona? En resumen, decimos invasivos son aquellos que tienen riesgo para el paciente. Ahora, izquierda. 3, 6, 8, compañeros de verde. Acuerdo lo que hemos hablado, los rayos X son masivos o no invasivos, ¿tienen riesgo para el paciente o no? Sí. Aunque parece que no hace daño, por favor, aquí hay la primera cosa. Es riesgoso para ustedes. Ustedes, los médicos, van a estar expuestos permanentemente a los rayos X. De ahí que cuando le toque estar con un paciente en el gabinete, una radiografía, y esa radiografía probablemente no te va a hacer daño, a no ser que estés embarazada en tu primer trimestre. Entonces, una precaución, cuando vamos a pedir una radiografía a una mujer, si está en etapa reproductiva, debe poner ojo, embarazo, para que la protege. Segundo criterio, nosotros, los médicos, cuando vamos a estar expuestos a los rayos X, tenemos que protegernos. No vamos a ver la práctica, hay un delantal como para abajo, pero adentro está lleno de plomo, porque los rayos X no pasan de plomo. Entonces, si no existe material, acuérdense de mi protocolo, no lo puedo obligar. No, que tenés que ir con el paciente a hacer su tomografía y vas a tener que apoyarlo. Y bueno, no es la tomografía como que haga 300 radiografías simultáneas. Cada vez hay más estudios que están llevando el riesgo ya lo conocemos. Los rayos X son perjudiciales para la práctica, vamos a entrar en conflicto. Entonces, aunque pareciera no invasivo, sí pueden ser riesgosos. Una placa no pasa nada, no se quede embarazada. Y el contraste puede ser riesgoso para el paciente. Yo no es válido. El válido puede ser si hay un alrededor que puede bloquear los riesgos. Ojalá que en algún momento no seamos tanto que podamos hacer ecografías en el hospital. Como otros grupos, no es una oportunidad, podría ser como nosotros, nos sorteamos, podríamos hacer. Este sí no es invasivo. La ecografía que tiene ningún riesgo. Son ondas sonores, no importa si estás embarazada, no hay alergia. A no ser que por mala suerte sea alérgico al hielo, porque siempre se usa hielo. Entonces, la ecografía tiene una gran ventaja, que no duele, es económica, puedes hacérselo de la cama del paciente, si el paciente no puede ir porque está claro, no puede mandarlo. Puede venir, oye, lo que ecógrafo, ¿sabes qué tamaño es? Este es el tamaño de los conectores de los ecógrafos portátiles. ¿Dónde está el ecógrafo? En el celular. Ahora vamos a ver los ojos y el celular. Ya no se venden las palabras. Esto, $5,000, así sigue vendiendo la madre. Pero lo vamos a ver en el hospital, tal vez el colega nos presta y lo vamos a hacer. Entonces, sirve para hacer un preocupante, pero para el detallista no sirve, bueno, porque la potencia de verlo en el celular no, tiene algunas ventajas, no es lo mismo que verlo en la pantalla grande y además poder jugar con todas las opciones que van a decir doble. Entonces, el modo doble es para ver la optimización. Podemos ver la forma de cómo está usando el escáner, principalmente para la base. Y ahora nos permite no solo llevar con la etapa de la pandemia del COVID, que eran tantos pacientes, en vez de hacer tanta radiografía que empezó a usar de ecógrafo, y la persona no progresa, nos permite ver las características de la evolución de una neumonía. Hoy, y esta semana me comentaba un colega
que ya se está trayendo un equipo, sería el primer equipo en Santa Cruz. Este intento de combinar el ecógrafo con un endoscopio lleva ya bastante tiempo, pero aún no había llegado a Santa Cruz. Entonces, si bien llegue, les voy a mostrar. Tenemos video, un compañero de curso que trabaja en México, a ver, hacemos una clase para ustedes. ¿Cuál es la ventaja? De que combinas la visión directa de una fibroscopía con una ecografía que le han hecho la están haciendo por dentro, donde entrar por la pared torácica a media fila no es fácil para verlo. En cambio, con esto sí puedes verlo para hacer el procedimiento de una biopsia, pues es más fácil hacerlo dirigido. Y bueno, la toma, como estaba diciendo, con esto revolucionó la radiografía. Hoy, utiliza una técnica de un tomógrafo, pero súper brutal, que puede hacer para la paciente. Se avanza en la tomografía. Lo que sí es la radiación, sigue siendo altamente radiante para que tengamos una precaución. Tiene la gran ventaja de que esto, cuando vemos una levantada, o pone como la quiere, si quiere hacer corte cada 10 milímetros o cada 5 milímetros. Entonces, cada raya, cada corte es una imagen. Entonces, puedes imaginarte dimensiones así, una radiografía no puede ver, imaginar una visión de aquí atrás, la radiografía de atrás, no lo va a poder ver porque tiene algo. Cambio, la tomografía, vamos a ver en la práctica, vamos a entender mejor que podemos tener dos ventanas. Una, la ventana de química, la reconozco porque no se ve parénquima, solo veo negro, y una ventana pulmonar que se ve parénquima. La gran ventaja de la tomografía es que puede hacer una reconstrucción. Fíjense, aquí se ha hecho la sustracción. Como control, lo vemos hueso y vemos toda la práctica. Vemos la trama abdominal, luego nos lo ponen en colores para que podamos mostrarlo a los pacientes. Es una cosura y además que lo puede tener en movimiento. Y se le pone ahí una medida que a ocasiones vamos a pedir, no, para la discusión un cambio, pero sí más, y la parte cardiológica que me imagino que cambia. Entonces, la última generación de tomografía es el contacto. Miren, esto que parece una radiografía, simplemente un corte, cuando vemos un paciente que parece que está de frente, ahí yo lo reconozco porque eso es una placa en proyección de tomografía de un corte coronal, es decir, de frente. Entonces, al paciente se le ha sacado todo lo del arte y todo lo del frente, pero solo con ese corte sí. Y miren la gran ventana. Sustraigo todos los órganos y me quedo solo con la tráquea de la misma tomografía. Esa es la ventaja de la tecnología actualmente. Esto parecía que estamos entrando con un fibroscopio, y no, es una tomografía que lo único que ha hecho de esta parte de aquí, ha hecho un zoom, que va a poner un corte axial, pueden ver justo la tráquea, la reconozco que es un anillo, veo la división. Entonces, otra tecnología. Pero, si no sabemos bien, vamos a ver un caso clínico de un paciente que tenía radiografía, tenía tomografía, y luego 10 días casi se muere, como en el caso de la y nadie vio el hueso hasta que le hicieron una radiografía. Pero estoy seguro que ustedes, al final de la práctica, si van a poder interpretar y no les va a ocurrir lo que ocurrió ese grupo de personas. Otro estudio que viene a ser invasivo, no porque invada defensa, sino por el riesgo, es la gamografía. La gamografía es un medio imaginológico aparentemente muy invasivo porque puede provocar una emisión,
Pero tiene riesgo si se contraste relativo. Se usan dos contrastes. Por un lado, para ver lo que es la perfusión, o sea, la circulación como el diálogo, y por otro lado, para ver cómo es la difusión del cambio. Entonces usamos el tecnesio 99 y el xenón 133. El tecnesio para perfusión y el xenón para difusión. Vamos a ver que, gracias a estos contrastes, podemos identificar con facilidad en el lugar donde no está llegando la circulación. por ejemplo, otro estudio Que no bueno, lo tenemos que no ser tan funcional. Dice que hay la pampa de la isla. ¿Alguien conoce el centro de tomografía de la pampa de la isla? ¿Alguien vive por la pampa de la isla? Bueno, vamos a hacer un tutorial. Porque teóricamente ya está todo el grupo de PET scan. ¿Qué es PET? Es una tomografía especial. Pues, con la emisión de un radioactivo, una glucosa radiomarcada, por eso se llama PET. Positron, emisión, tomografía. P de positrón, E de emisión, T de tomografía, PET scan, tomografía, emisión de positrones. Esto nos permite una gran ayuda, especialmente cuando estamos buscando procesos neoplásicos. Usando contraste con la radiografía, tenemos este estudio que es angiografía, angio, vaso, trago y vaso. Entonces, fíjense, se le ha invertido la polaridad. Normalmente esto lo tenemos que ver blanco y esto negro, pero para proyectarlo mejor y se entienda, la invertimos, se puede invertir en el aparato y vemos cómo tenemos el llenado del contraste en aorta, entonces, viendo, en este caso estamos viendo para la parte vascular cardíaca, pero puedo abstraer y ver la parte de la circulación pulmonar. Esto lo vamos a ver en más detalle cuando estemos hablando de la patología. Otro estudio que usa imágenes y que tiene menos riesgo que la tomografía, ya que el contraste que se utiliza no es tan tóxico como el yodo. La desventaja que tiene este estudio, que hay que tener precaución, es que el paciente no tiene que tener ningún contacto, porque es como un animal. Si tiene marcapaso, no cualquier lugar tiene un tomógrafo con marcapaso. Y el otro riesgo que tiene es que tiene que tener una persona que aguante estar 30 minutos echado con sonido fuerte, porque es fuerte el sonido fuerte, con un audífono no se escucha. Muchos pacientes se quejan, pero el riesgo versus el beneficio es mucho mayor, especialmente cuando estamos buscando lesiones pequeñas. La resonancia se usa no solamente para el pulmón, se puede usar para cualquier parte, que es común para la rodilla, los ligamentos, etc. Porque permite visualizar detalles algunas zonas que estamos buscando. Obviamente, para una neumonía no le voy a hacer una resonancia. No voy a gastar $400. Ahora, si lo quiero hacer en el último tomógrafo, para eso puedo hacer. Pero con una radiografía de citología no puedo llegar al diagnóstico de nada. Entonces, resonancia no para neumonía, resonancia para tumores, resonancia para lesiones, resonancia para procesos, pero no para procesos de falla. Tenemos en Santa Cruz el resonador más grande es de 3.5 Tesla, pero el pulmón no necesitamos tener el 3.5, con 1.5 es suficiente. Y entrando a los invasivos, tenemos la fibroscopía. El fibroscopio es como hacer una endoscopía gástrica, pero hacer endoscopía a nivel de los bronquios. Hoy tenemos la suerte, con la tecnología, los fibroscopios son más delgados que sus dedos. Es decir, que podemos llegar a zonas que antes no podíamos llegar.
tiene una gran ventaja de que no solamente te sirve para el diagnóstico, sino también te sirve de manera terapéutica. Ingresamos, vamos viendo si hay un cuerpo extraño, lo sacamos. Si sabemos que está con todo, pero no sabemos el motivo, no nos encontramos infiltrados de tipo tumores, ya sabemos que sirve para el diagnóstico y sirve como terapéutico. La ventaja que tiene otra más es que se puede utilizar instrumentos a través del microscopio. Se puede poner un cepillo para hacer cepillado, puede poner una tipo cuchara para hacer biopsia, o puede hacer una aguja para funciones finas. Y puede meter líquido para hacer lavado. Entonces, la microscopía nos está ayudando mucho, porque de qué te sirve que vos fijas una imagen y ahí ves una lesión nodular. Pero, ¿qué tipo de nódulo es? Eso cuando vemos en neoplasia vamos a entender un poquito más porque la importancia de tener la combinación de procedimientos que nos ayuda con el microscopio. Siempre nos voy a intentar explicar a los que tengan oportunidad de hacer microscopía, conmigo no la vamos a hacer, pero no tenemos un laboratorio que tenemos que consultar y no se permitiría por cuestiones de libertad y pero cuando sean internos residentes probablemente van a poder. Siempre voy a limitar a ella que le voy a limitar en el aparato técnico, porque es fácil. Solo tenemos que ubicar tráquea por los anillos, la división, y voy entrando o navegando, como dicen ellos, y luego vamos mirando. Por aquí lo está transmitiendo y lo podemos estar grabando para mostrarles de la fácil. Fíjense, si encontrásemos una lesión aquí en la tráquea, puedo sacarlo de la biopsia. O si encuentro, como el caso que vamos a presentar en la práctica, un hueso, se lo sacamos, y por eso es que la pero tiene su desventaja. Desventaja, tenemos que tener claro, es que el paciente tiene que estar en condiciones, es decir, no es un paciente que coma, es un paciente que no tenga insuficiencia respiratoria, es un paciente que no tenga riesgo de arritmia, porque a través del contacto podemos estimular algunos receptores, provocar arritmia. Si vas a hacer biopsia, el paciente puede ser que sangre, puede también que tiene diátesis hemorrágica o una característica. Esas condiciones tenemos que tomarse en cuenta para poder solicitarlas, porque si el paciente tiene alguna de estas características, puede tomar la balanza qué es beneficio, qué tan riesgoso, qué tan beneficioso, que probablemente no lo hagamos. Porque tenemos otras alternativas para hacer el diagnóstico en caso que requiera, ¿no? Usando los distintos instrumentos que se pueden hacer, vamos a aumentar la posibilidad de llegar a un diagnóstico. Si combinar la fibrobroncoskopía con la ecografía va en la biopsia, la posibilidad de llegar a un diagnóstico es mucho mayor que el siguiente procedimiento. Y ahora vamos a hablar, metemos a los bronquios líquido fisiológico y este lavado los aspiramos, los centrifugamos y nos va a aumentar la cantidad de pulmones nucleares, el tipo de celularidad que tenga, nos va a orientar para pensar hacia qué hipótesis diagnóstica va a ser. Pero siempre hay que considerar que cuando el paciente tiene alguna broncopatía o un dolor, estos valores pueden ser diferentes. Entonces, eso siempre lo consideramos y vamos a ver que no solamente te va a permitir demostrar un germen, sino también procesos inflamatorios. Antes lo tomábamos en cuenta a la homociticaína, ahora lo hemos cambiado porque el caína se queda solo para los animales, pero cambiamos naturalmente y el giro Beches va a ser el problema. ¿Cuál es la diferencia entre un giro Beches y un homociticaína? Bien, esto nos van a ver, es decir, que el giro lo usamos más en humanos y el caína lo usamos más en animales. ¿Sí? Puede llegar a los resultados. Como les decía hace un momento, la broncografía, es decir,
llegar a mirar qué forma tienen nuestros bronquios, porque hay patologías que se alteran la morfología, la forma de los bronquios, por ejemplo, la bronquiectasia, que es una enfermedad última que lo vamos a tocar en específico. Antes, la única forma de reconocerlo era a través de utilizar contraste, pero ya no usamos, ya no llenamos de contraste esos bronquios porque con la tomografía lo podemos ver en los diferentes segmentos, lo mismo de seguir. Pero, como molecular ya tenemos que saber. Los más masivos ya son los procedimientos quirúrgicos, que lo vamos a ver con más detalle en técnica quirúrgica, cuando necesitamos tener una hipótesis diagnóstica de un tumor que no hemos logrado con los diferentes métodos complementarios, que en ocasiones vamos a tener que abrir el tórax, ya sea por un orificio, como una fibroscopía o una. Y en ocasiones vamos a tener que hacerlo con tórax abierto, ¿no? Para poder tener una visión general. Lo del tórax abierto hacemos cuando la lesión está en media espina, cuando está muy en el interior del tórax y no podemos llegar por otra forma. Y la gran ventaja de la fibroscopía y de la videocirugía es que exploraba, puede mostrar a distancia y sirve también como terapéutica. Porque en ocasiones, cuando tenemos una bulla gigante, va a tener que hacer una lobectomía. Entonces, la cirugía corta parte de ese lóbulo y va a tener mejor perspectiva del paciente. Y algo que tienen que aprender, sí o sí, es una toracocentesis. Esto en la práctica vamos a verlo, ya lo vemos. Tienen que saber que en algún momento puede haber un paciente con insuficiencia respiratoria por una motora y que es un procedimiento fácil de realizar, que solo necesita una aguja y un equipo de suero hasta que llegue a un hospital y no se muere el paciente, porque vamos a ver en el tema de insuficiencia respiratoria por una motora. Atención, si este paciente no le evacúa con este procedimiento tan simple que es ingresar con una aguja en el segundo espacio, o sea, derecho o izquierdo, dependiendo del lugar de la lesión, esa va a morir al paciente, ¿no? Entonces, vamos a hacer la toracocentesis terapéutica en los casos de motoras. Cuando estemos hablando del tema, vamos a hacer recuerdo y vamos a hacer diagnóstica en los casos de que tengamos que agarrar una muestra de la pleura cuando haya una pleuresía. Por ejemplo, un derrame pleural en un exudado o exudado, más en un exudado, entonces sacamos una biopsia. La biopsia, ¿cómo la vamos a hacer? A través de este procedimiento de la toracocentesis. Tiene su desventaja, como el procedimiento quirúrgico, el río de sangrado principal. Y en cuestiones de neumonía, cuando tenemos pacientes inmunodeprimidos, tenemos que tener una certeza de qué agente etiológico tenemos y si hacemos un cultivo de esputo, puede estar el germen positivo de una contaminación de la boca. Entonces, hay situaciones en que no podemos correr riesgo de tener que hacer otro estudio, porque 3 días para un paciente séptico puede ser el tema de si se salva o no se salva. ¿En qué caso? En paciente inmunodeprimido. Entonces, en estos casos, podemos hacer otro procedimiento, por ejemplo, meter una aguja a través de la tráquea y aspirar. Entonces, ahí obviamos la posibilidad de que sea contagio de la boca. Entonces, estos procedimientos invasivos nos van a permitir tener una certeza o por lo menos acercarnos al lugar más probable de etiología. Otra característica invasiva son las funciones paletales. Agarramos, tenemos una lesión, la hemos identificado en la radiografía, la tomografía, entonces necesitamos hacer una biopsia, pero no vamos a hacer una cirugía abierta. Entonces, ¿qué hacemos? A través de la piel, con la ecografía o la tomografía, estamos mirando de manera simultánea, entonces estamos metiendo la aguja, la sitio donde está la lesión, para que podamos aspirar la biopsia respectiva. Este pedacito de tejido, como lo tiene, una aguja fina, una aguja 19 o 21
Entre 19 virtudes es lo que habitualmente se utiliza para la biopsia. Algunos comités se utiliza como más inclusive de nuestro Venezuela. Tienes, y en situaciones muy raras, tenemos que hacer cirugía abierta. Cuando nos pillamos la causa, tenemos un paciente neoplásico, como a ver en el tema de cáncer, nos vemos obligados a abrir todo el tórax para entrar a esa parte del pulmón donde no habíamos podido llegar a través de la aguja por la pared torácica, ¿no? Uno de los análisis frecuentes que pedimos en neumología es uno invasivo económico y que nos da muchos valores, que es el análisis de esputo. El análisis de esputo es solamente analizar la saliva, de preferencia no saliva, sino de la parte más profunda de la garganta, y lo que tenemos que tener cuidado es que se la tiene que ser en ayuda, o por lo menos unas 3 horas que el paciente no haya ingerido nada para no contaminar la boca. En este punto que vamos a buscar, vamos a ver las características de las células, vamos a ver las características de los gérmenes, entonces pedimos una función de gas para ver si son gérmenes gram positivo o gram negativo. Generalmente en la vía aérea tenemos gram negativo de por excelencia, los negativos son más prioritarios y definitivas. Luego la famosa vaciloscopía, vamos a buscar si no tenemos vacilo de Koch o alguna micobacteria, vamos encima del hongo, y vamos a ver también en el punto las características de alergia. Por ejemplo, en el punto de una persona asmática, vamos a ver los diferentes cristales y la cantidad de reposiciones que vamos a encontrar. ¿Qué hacemos con el paciente que no puede discutir? Hay pacientes que por cualquier motivo, un daño cerebral, que tengan alguna parálisis o no tienen fuerza, no hay forma de sacar. Entonces, para esos casos, hacemos un esputo inducido o nebulizamos, luego aspiramos con una sonda estéril. En los niños es diferente, ¿no? Pero con medicina interna no hablamos de niños, pero como cultura general, a los niños les ponemos una sonda gástrica y de ahí aspiramos. Además, vamos a ver con el análisis de esputo la característica de la cantidad de infiltración, porque normalmente lo que queremos no es análisis del contenido de la glándula de la boca, sino son las glándulas bronquiales o de más profundo. Entonces, en ocasiones los pacientes no tienen una necesidad apropiada para sacar ese líquido, pero tenemos que darle fluidificante para que sea mejor. Es la técnica que querían, y les digo que hay una neumonía que se diagnostica en orina, o una enfermedad que no hay que identificar con el sudor. Sí, solo los estudiantes que vienen acá se responden a esa pregunta. Pregunto, ¿qué neumonía diagnosticamos en orina? Es una neumonía típica que pedimos un análisis de orina. Algunos que no me responden pregunta elevada, vamos a hacer una duda, pero le aseguro que no les estoy haciendo una duda principal a ver que existen pruebas especiales que están relacionadas con las enfermedades pulmonares. Otra prueba que vemos es la PPD. La PPD, bueno, ¿dónde hacemos una PPD? En la piel, inoculamos con una vacuna y vamos a mirar el resultado que tengamos. Nos va a indicar la posibilidad de que tengamos un problema de tuberculosis. Entonces, no todos los laboratorios tienen que ser específicamente relacionados directamente con el pulmón para poder tener una hipótesis diagnóstica. Y en las pruebas funcionales, aquí vamos a ver cómo está el intercambio gaseoso. Aquí vamos a ver cómo están los volúmenes respiratorios. Entonces, para ver el intercambio, ahí vamos a hablar de lo que se llama la gasometría. La gasometría es invasiva, porque tenemos que funcionar ya sea una vena o una peña. El único daño puede ser que hagamos una
funciones en un sitio que no haya una estética apropiada y terminamos haciendo una anestesia o una sepsis simplemente por una función. No es solamente la una arteria donde un paciente tenga que estar aquí y va a estar sangrando. Entonces, estas pruebas funcionales vamos a ver una gasometría y la otra es la espirometría. La espirometría no es invasiva, puede tener riesgo. ¿Qué riesgo puede tener una espirometría? La alergia al salbutamol. Porque las espirometrías, levanten la mano que hicieron en su práctica de fisiología la práctica de espirometría. Muy poco, porque entiendo que siempre el doctor Rivera hace la práctica de espirometría en laboratorios. Ok, para lo que falta, vamos a hacer una prueba fácil, solo tenemos que tomar consideración de que la vamos a hacer sin broncohilatador y luego vamos a hacer dos partes de broncohilatador para poder medir el volumen apropiado, principalmente el volumen inspiratorio usado en el segundo de lo que vamos a ver. Hay una prueba como la DLCO, que es la prueba de la difusión del monóxido de carbono. Hay otras pruebas como la tomografía para ver los volúmenes, casi no lo hacemos. Y algo que hacemos muy común ahora, de COVID se avanzó, era difícil tener un espirómetro portátil. Hoy, por 40 pesos, tienen un espirómetro chiquito, pero funciona. La ciencia puso orienta bastante. Esto es un método complementario, no es un método complementario. Sí, porque lo está siguiendo, no está dando un complemento a una función. Vacío, obvio que no es vacío. Entonces, el biometría lo vamos a ver en la práctica, lo vamos a ver cuando estemos hablando de asma, cuando estemos hablando de EPO, de fibrosis pulmonar. Ahí es donde vamos a entrar a repasar otra vez, porque aquí yo quiero que se quede claro, porque en la práctica lo vamos a ver, cómo en biometría tenemos que identificar si el patrón es de tipo obstructivo o de tipo restrictivo, cuando está empezando la enfermedad. Porque un hipo no necesita un espirómetro diagnóstico, no necesita solo para ver la evolución de cómo va avanzando, pero un asma tal vez. Vamos a ver que en ocasiones, cuando aparentemente está normal, y la prueba de salbutamol no cambia, entonces ahí tenemos que hacer una sustancia, que es la metacolina, colocarla al paciente para provocarle un cuadro de broncoconstricción y confirmar el hipótesis de asma. También nos va a servir para ver la evolución de cómo está yendo el tratamiento, ha mejorado, o en qué porcentaje está avanzando. Entonces, estos errores ya los aprendieron en fisiología, ya les pedí la transmisión un poquito los volúmenes pulmonares, para que sea más fácil la interpretación de los resultados que hemos visto, porque básicamente vamos a ver estas cuatro variables: la capacidad vital forzada, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, la relación que hay entre la capacidad vital y el tercer pulmón, y luego la relación forzada en más del 25 de reflexión. Entonces, en base a estos resultados, yo puedo saber si el paciente es de tipo restrictivo o de tipo obstructivo o es una obstrucción. Entonces, para eso nos va a servir. Recuerden que la espirometría nos sirve para confirmar el diagnóstico y para medir la evolución de un tratamiento. La espirometría no es terapéutica, solo para hipótesis diagnósticas. Esto lo vamos a ver con detalle en diferentes enfermedades cuando consideramos que hay un patrón obstructivo, pero con capacidad de una forzada normal, es decir, solo para que está bien. Por ejemplo, un tumor en vía aérea, que no le deben ingresar los volúmenes necesarios. Y en esto es más frecuente. Eco y asma siempre lo vamos a relacionar con la espirometría. Los resultados nos van a poder orientar para poder decir si estamos frente a un cuadro leve, un cuadro moderado o un cuadro severo. En base a la salbutamol o la metacolina, que vamos a indicar que está bien o que porcentaje de evolución vamos viendo. Esto lo vamos a ver en detalle cuando estemos hablando de asma.
Y en práctica sí quiero que tengamos claro cómo analizar una estudiantría, porque solo tenemos que ver estas 4 curvas. Recordando sí que hay un valor que vamos perdiendo siempre por el ácido. Por eso es que mientras más jóvenes somos, más aguantamos correr, porque nuestro volumen respiratorio está alto. Entonces, cuando vamos a tener la práctica, lo tenemos que tener claro. ¿Qué patrón es? ¿Objetivo o restrictivo? ¿Un poco normal? Esta pregunta que ahorita, para los que no han hecho práctica, para los que han hecho práctica de kilometría, fácilmente deben estar recordados. Pero no es difícil. En una clase lo entendemos cómo se hace y las diferentes patrones que vamos viendo lo vamos a ir entendiendo. Resultados y monografía. Que hemos hablado. Los otros métodos están hay algunos métodos que están en estudio, algunas pruebas especiales que ahora conozcan en el metodología, pero vamos a ir hablando, por ejemplo, tipos especiales para la resistencia, además del antibiograma, porque el antibiograma es complemento del cultivo de un método complementario. No hay pruebas especiales, por ejemplo, que no han mencionado acá, pero lo voy a mencionar porque eso es la imagino que lo han llevado a la tecnología. Alguien no ha llevado lo que son las pruebas moleculares de diagnóstico de cepa. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es una PCR, una reacción en cadena polimerasa, ¿no? La proteína reactiva, porque las dos la usamos. Pero, por ejemplo, química, vamos a ver, involucra mucho identificación temprana del vacío, lo que normalmente es cultivo para un vacío son 12 semanas, con el nivel que en 4 horas podemos tener el resultado de carrera. Y desventaja que solo nos mide la resistencia de la medicina, no de la sometida. Por el PTMOD, el MOD es una prueba especial que aún no está probada en Bolivia, aunque se va a hacer de manera experimental. La Universidad de Berlín Moreno, junto con la Católica, tiene un convenio con la IOPOP, con el hecho de la tuberculosis en esta haciendo. A propósito, a los que quieran, pueden participar de talleres de tema de investigación de tuberculosis. Y es interesante tomar en cuenta porque varios de sus compañeros han ido mercados a Perú y a Estados Unidos solamente por este tipo de convenios. Justo la universidad tiene el convenio con la Universidad de los Estados. Entonces, los que estén interesados, les puedo pasar el teléfono de la doctora Mónica, que es la responsable de la práctica. Tiene un cartón más, tiene un conocimiento más y puede tener la oportunidad de una beca. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, los que no han presentado su tarea tienen pasado, por favor, sobre la tarea de la práctica de esta semana. Para los que hay alguien que no esté en el grupo de Telegram del curso, uno, dos, por favor, está nuestra conversación que me está ayudando creando el grupo, la señorita. Doctor, disculpe, lo que pasa es que no se ve la tarea en Classroom. No se ve la tarea que usted mandó en el Classroom, parece que no la subió. Yo todavía no habilité porque quería asegurarme que todo esté. No lo habilité, por eso te estoy haciendo la pregunta, porque no quisiera que nadie no entre. Entonces, a ver,
Vamos.